Bien, señores, tenemos el placer de tener con nosotros al licenciado Tobías Crespo. Tobías Crespo es diputado por el PLD, por el Distrito Nacional, y es miembro de la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones y de Energía y Minas. Licenciado, gracias por estar aquí. El tema primero sería, si usted considera que el objetivo de la creación del Ministerio de Minas y Energía se logró mutilando, quitándole durante 4 años, 5 años, la corporación. Bueno, buenos días, don Julito, Machi, Grace. Gracias por invitarnos a este programa y saludando también los televidentes de la revista 110. Nosotros fuimos miembros de la comisión permanente bicameral que el Congreso de la República conformó para la aprobación de la ley del Ministerio de Energía y Minas, y que durante unos meses estuvimos trabajando este proyecto de ley que fue sometido por el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, un proyecto en el cual se consultó a los diferentes sectores, a los principales sectores, y que buscaba crear un organismo que tuviera la planificación, la política rectora en el sector de energía y en el sector de minas. Posteriormente, pues, por un asunto de la política o las estrategias que está definiendo el gobierno en cuanto al tema de energía, pues se modificó uno de los artículos para dejar por 5 años, un transitorio por 5 años, la rectoría del tema de energía en la CDEE, un artículo que fue aprobado posteriormente a la aprobación de esta ley, y que hace unas semanas pues ya el presidente de la República dio el decreto de creación del Ministerio de Energía y Minas con los viceministros, los 6 viceministros que conforman este ministerio, y que desde el punto de vista de lo que sería la política que tiene este gobierno del licenciado Danilo Medina en cuanto al sector de energía, el Congreso pues avaló y aceptó este transitorio de dejar que la CDEE pues durante 5 años pues tenga la política rectora del tema energía, porque también hay que tomar en cuenta de que el gobierno tiene, en cuanto a la matriz energética, la expectativa de la construcción de las plantas que van a aportar alrededor de más de 600 megas al sistema, y cambiar la matriz energética dentro de otros planes que tiene el gobierno en cuanto al sector. ¿No tiene la sensación o la percepción de que lo que va a dirigir Pelegrín Castillo es sencillamente una dirección general de minería con rango de ministerio? No, porque lo que nosotros aprobamos, doctor Jacín, fue la ley que crea el ministerio, que unifica las instituciones. Sí, pero usted no tiene la percepción de que ahora mismo lo que se ha elevado al rango de ministerio es minería. Lo que pasa es que cada vez que se ha aprobado una ley como esta, pasó con medio ambiente, que habían instituciones dispersas, sí, pero se fusionaron y ya. Siempre hay una etapa de transición, un periodo de transición en la cual el ministro pues debe conformar todo lo que debe ser la unificación de estas instituciones, pero a la vez también hay un proyecto, o existe la intención, doctor Jacín, de modificar las leyes especiales de cada uno de los sectores, porque hay una ley de minería, hay una ley general de electricidad, hay una ley de energías renovables. Es decir, que hay diferentes leyes que no fueron tocadas en este proyecto de ley, porque solamente se tocó la parte de la reforma institucional, de lo que tiene que ver con el órgano rector del sector energético y de minería. Me da la sensación de que el diputado Tobías Crespo pertenece a 2 comisiones de las más importantes que tiene no el Congreso sino el país, que es Obras Públicas y Energía y Minas. Pertenecemos a las TIC, somos vicepresidentes de las Tecnologías de Información y Comunicación también. Entonces, quería preguntarle, cuando ustedes oyen el tema de Barrigol primero y luego de Falcon Bridge con la Loma Miranda, ¿usted no le da la sensación de que previamente al otorgamiento de contratos, de concesiones y de explotaciones, que son 2 cosas diferentes, la de exploración y la de explotación, el país debe de primero trazar una política minera en términos generales
para evitar esos problemas futuros? Por ejemplo, Tobías, si el país debe de explotar sus recursos naturales o no, porque cada vez viene un problema y empiezan a competir lo que es ingreso, lo que son comunidades, lo que es medio ambiente y lo que es un contrato internacional de un problema tan serio como la minería. No debe haber primero un acuerdo sobre si nosotros vamos o no vamos a explotar nuestros recursos naturales. Bueno, yo creo que el principal reto que tiene el Ministerio de Energía y Minas, recién creado el Ministerio de Energía y Minas, y su ministro, que también fue legislador por varios periodos, es principalmente determinar ese plan estratégico de qué queremos como país en cuanto a los recursos mineros y determinando entonces qué queremos como país, desarrollar toda la plataforma que permita a la República Dominicana, en caso de que cada uno de estos recursos mineros puedan ser explotables de manera sostenida, haciendo un equilibrio con mucho... Si tú coges un mapa, el país está concesionado entero, con excepción de los dos valles, del Valle de San Juan y el Valle de Villarreal. Todas las montañas están concesionadas todavía. Pero agréguele eso, que según declaró el director de minería, que ahora habría que ver qué va a pasar con esa dirección de minería, porque también hay un viceministro de energía. Es un tema que hay que ver cómo se resuelve con el recién creado, la función del director de minería con un viceministro de energía, porque no se han afectado las leyes, como le dije, las leyes especiales. Pero ha informado que hay una cantidad de cientos de solicitudes de exploración y de explotación minera en diferentes áreas, en diferentes tipos de materiales. Yo le digo, porque ya vivimos la experiencia y uno no se sintió mal, uno no se sintió bien, ni como dominicano ni como votante, cuando un gran grupo de legisladores te dijo a ti que no leyó el contrato de Barrigol. Entonces, cuando tú oyes eso, y usted oye a Tobías y dice, bueno, Tobías está correcto, pero lo que pasó allá anteriormente yo no tengo explicación. Bueno, nosotros en el 2009 no estábamos como legislador en esta modificación del contrato, sí estuvimos, no votamos por esta modificación de este contrato, tengo que aclarar, cuando se sometió la aprobación. Miembro de un cuerpo legislativo y de un partido político. Y nosotros creemos que incluso la mayoría de estos contratos, doctor Jacín, incluso son contratos ley, es decir, que no solamente son contratos, sino que son contratos ley y su aprobación ya se convierte en ley para la aplicación de todos los poderes públicos. Hay otro tema, que usted pertenece a la Comisión de Obras Públicas y Telecomunicaciones. Quería también, que tiene que ver con minería, y es que es importante lo que el Estado recibe o el marco legal que regula un patrimonio del Estado. Yo quiero decirle, si a usted le entrega una concesión de una mina de oro, nada más el papel, la concesión ya vale. Si esa concesión, o si a usted le entregan una frecuencia telefónica, antes de usted instalar los equipos, ya usted tiene dinero. Entonces, en esas dos áreas, ¿qué es lo que debe primar? ¿Los ingresos del Estado o el interés nacional? Bueno, o si el interés nacional es los ingresos del Estado, porque aquí son capaces de pensar que mientras más dinero recibe Indotel de las telefónicas es mejor. Debe primar un equilibrio entre ambos, porque se supone que cuando a usted le dan una concesión, usted gana una licitación, ya sea en el tema minero, en el tema de una infraestructura vial o en el tema de una frecuencia, que hablamos de que el espectro también tiene un valor y un intangible que genera un capital y genera riquezas. Debe haber un equilibrio entre los ingresos que recibe el Estado, la generación de empleo, y también, ¿por qué no?, los aspectos medioambientales que resultan de la explotación de cada uno de estas concesiones que el Estado otorga a terceros. Sí, porque también en algunos de los casos el Estado, en algunos de ellos, a veces es socio en un porcentaje específico, es decir, que también hay contratos donde el Estado es socio y otros donde se concesiona a terceros sin el Estado ser parte de la sociedad. La pregunta es, porque cuando usted coge un concurso y lo somete a licitación, lo principal son dos temas: el know-how
Y el tema económico. Y el capital y el tema económico sí tiene. Entonces tú dices, bueno, pero el asunto es que se hacemos un concurso para una mina de oro. ¿Quién califique Barrigol? Porque Barrigol tiene el know-how y tiene los cuartos, ¿verdad? Pero después resulta que Barrigol te dice, no, yo no puedo hacerlo porque yo tengo un financiamiento. No tenía los cuartos, tuvo que buscar un financiamiento. Y si es una concesión para Claro, tú tienes que decir, bueno, el más calificado es Claro, porque Slim tiene el dinero y tiene la tecnología. Pero ¿de dónde la consiguió? ¿De dónde la consiguió? Un día era un espermatozoide que se hizo un ser humano grandote después, ¿verdad? Porque él era un turquito muerto de hambre en México y allá los gobiernos empezaron a darle concesiones y ya aquí es poderoso. ¿Sí o no? Bueno, lo que pasa es que el simple hecho de otorgarle una concesión de entrada ya tiene un aval de garantía soberana, es decir, usted tiene el aval de poder girar sobre ese contrato o sobre un derecho que ya usted tiene adquirido, aunque todavía no lo haya ejecutado. Entonces el capital sigue siendo importante. Siempre sí, ha sido. Siempre. Qué realista. Tobías, en el orden de las telecomunicaciones, ¿usted cree que todo el marco legal que rige ahora mismo Indotel es correcto o debe ser sometido a algún tipo de modificación? Mire, nosotros estamos precisamente en estos momentos estudiando la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones, que ya data desde el año 1998, que en ese momento, pues, por una situación que se dio de la entrada de la competencia, porque hay que ver que había una situación de monopolio de un operador único privado del año 1930, se le quería dar un marco de definición a lo que sería el hoy Indotel, porque con la Dirección General de Telecomunicaciones, que estaba adscrita a Obras Públicas, pues no se tenía, hubo mucha situación de inconveniente en la asignación de la frecuencia en la parte regulatoria. Yo creo, don Julito, que 16 años después de aprobada esta ley, que tuvo incluso en su aprobación muchos inconvenientes y muchas críticas, y ya con un órgano como el Indotel, un órgano que más que rector debe ser regulador, se hace necesario una modificación de aspectos importantes de la Ley General de Telecomunicaciones, porque incluso este es un sector que cambia muy rápido. El sector de las telecomunicaciones, de las tecnologías, es muy cambiante. Entonces, ya como órgano definido en cuanto al respeto que ha podido lograr, comparándolo con lo que era la anterior DGT, pues esto se ha logrado. Ahora, ¿qué no se ha logrado? No se ha logrado desde el punto de vista de los ciudadanos, y ahí nosotros introducimos temas que antes no estaban cuando se aprobó esta ley, como es la ley de crímenes de alta tecnología, la ley que crea Proconsumidor, la ley de Prodefensa. Nosotros tenemos que insertar en esa ley una redefinición de lo que sería el consejo directivo, un nuevo consejo directivo del Indotel. Pero no solamente eso, aquí hay creado estructuras que hay solapamientos, como es la OPTI, la Oficina Presidencial de las Tecnologías de Información y Comunicación. En el decreto que le da creación tiene funciones similares con la Ley de Telecomunicaciones, que entran en conflicto entre las competencias del director ejecutivo, el presidente del Consejo Directivo del Indotel y el director general de la OPTI. Pero a la vez también hay temas que tienen que ver con los derechos de los consumidores que no se están garantizando, y que por ende, aunque en el Consejo Directivo actual hay un miembro de la defensa de los consumidores, no existía Proconsumidor. Y aunque este es un sector regulado de la economía, el de las telecomunicaciones, hay elementos, y ya hubo sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a los contratos de adhesión, que se indicaron que incluso en estos contratos de adhesión de las telefónicas hay alrededor de 22 cláusulas que violan los derechos de los usuarios, de los consumidores. Usted ha mencionado muchas cosas y yo quisiera hacer un alto y preguntar. Es una suerte que Tobías Crespo, que es diputado y pertenece a esa comisión, tenga tanto conocimiento, porque a veces se da el caso de legisladores que no manejan bien ni siquiera el tema de sus comisiones. Y yo quiero preguntarle, ese tema de las telecomunicaciones, que usted ha mencionado tantos puntos, merece ser revisado en todas
su detalle, como por ejemplo la transmisión satelital, el sistema de cables tanto nacional, el sistema de internet, los costos que paga el usuario. La pregunta es, ¿eso lo debe regular Indotel o lo debe regular la dirección del consumidor? Bueno, depende del tema, porque por ejemplo, en el caso, y ahí se le olvidó también la parte de las tarifas. Usted habló de los costos, pero la definición de las tarifas, lo que tiene que ver con la calidad de servicio, por ejemplo, es decir, en la ley de telecomunicaciones el tema de la calidad de servicio inclusive ni siquiera está definido, y un servicio en la cual usted provee voz, telefonía, video, data, usted debe garantizar, incluso ya hay países que se define lo que se llama el SLA o los acuerdos de niveles de servicio, que son compromisos que deben hacer las proveedoras, de que si usted está rentando un ancho de banda de 3 megabits, de 3 gigas, usted tiene que garantizarle a ese usuario 3 gigas. ¿Qué es lo que prima ahí? La reciprocidad entonces, o la copia de sistemas extranjeros, para poder tratar recíproco. No, porque aquí... Usted no puede tener una ley diferente a Haití si tenemos la misma... No, porque en el año 98, don Julito, cuando se aprobó esta ley, había toda una ola en América Latina impulsada por la UIT, por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, donde en ese momento se quería, aparte de permitir que ciertas empresas fueran que se convirtieran en públicas, ¿verdad? Que eso pasó con Tricón o Telepuerto San Isidro. También había una ola de permitir la apertura, la libre competencia y desregular el sector, y se abrió. Y fue, pudiéramos decir, no vamos a decir que es un copy-paste, pero en la mayoría de los países se aprobaron leyes similares, pero la realidad de cada país es diferente, aunque usted tenga el espectro que corresponde a un bien nacional de ese país, pero las condiciones económicas, los agentes económicos, la forma en la cual el país tiene su cultura son diferentes, y su constitución y su marco legal también. Es decir, que nosotros no podemos agarrar leyes de otros países y hacer una copia tal cual de lo que se aprueba, por ejemplo, en Colombia, en Argentina. Ahora, en este sector, nosotros tenemos 25 años en este sector, porque fuimos empleados de una de las principales telefónicas del país. Hemos trabajado el tema de las telecomunicaciones a nivel particular también, y estamos analizando los artículos uno por uno, incluso hasta las definiciones, don Julito, porque al usted no tener en definiciones elementos que son importantes, como la defensa y los derechos del consumidor, la calidad de servicio, no puede garantizar que esta ley pueda regularlo. Pero también hay un aspecto importante que el Indotel ha dejado de lado, que es el tema de la regulación. El Indotel no ha regulado como debería ser, y no está en esta ley reforzada el tema de la regulación, porque este es un órgano regulador. Mire, las telecomunicaciones caben perfectamente dentro del orden de los marcos legales. Primero existe la Constitución de la República. Las telecomunicaciones tienen una parte en nuestra Constitución. Esta Constitución. Le siguen los tratados, los acuerdos que tiene el país, que nada está por encima de la Constitución, que dice que un tratado hay que respetarlo y puede ser o multilateral o bilateral. Tercero, las leyes, lo que ustedes han hecho. Las leyes que regulan un área, como la ley de telecomunicaciones. Pero después viene algo que es la pregunta, Tobías, y que tú has trabajado en esa área, en el orden privado, y es el reglamento. ¿Usted no considera que el reglamento le da demasiado potestad a Indotel y a ese consejo, y que debe de llegar a algo como ley y no dejarle al reglamento y a las disposiciones todo a ese poder que tienen hoy día? De los dos elementos que se dejaron como brechas en esta ley, don Julito, ha sido que ese consejo aprueba todo y no tiene que pasar por el Poder Ejecutivo. Es decir, las aprobaciones que hace el Consejo Directivo del Indotel son de última instancia, es decir, no son apelables, pero tampoco lo tiene que aprobar el presidente de la República, que es de los pocos organismos donde este consejo es no autónomo, sino supraautónomo. Y por el otro lado,
en lo que tiene que ver de que estas decisiones son, pudiéramos decir, palabra de Dios. Es decir, en la ley se dejó muchos elementos que deben estar puestos en la ley, se dejó al reglamento, es decir, a la discreción de un consejo directivo que en su momento, porque hay temas de reglamento que son técnicos, pero hay otros que son normativos. Y de eso es el próximo paso. Mire, en una disposición de Indotel está lo legal. Lo primero que tiene que ser es legal. Luego sigue lo técnico, pero muchas veces lo técnico está por encima de lo legal, de que no es posible dar una frecuencia en un área que ya está otorgada. Muchas veces dentro del Consejo Directivo no hay ningún técnico tampoco. Exacto. Que maneje el tema. Entonces está lo legal, está lo técnico, pero está lo económico, lo que sea bueno para Indotel, para el Estado, y lo que sea rentable para el usuario. Lo económico es vital. Pero entonces viene una palabrita que es lo político, que el senador de Bonao quiere abrir La Voz del Yuna, mi amigo, y la abrió. Entonces tiene que abrirla bajo la disposición de ser una emisora de servicio, no puede ser comercial. Entonces, si Sonia quiere una en Dajabón, si Tobías quiere una en la provincia de Santo Domingo o en el distrito, entonces viene lo político. ¿Cómo se pueden conjugar esos cuatro factores, diputado? Bueno, usted habló de manera clara, es decir, las aprobaciones que da el Indotel, que en la ley se establece que son por concurso, lo que tiene que primar los tres elementos que usted indicó anteriormente, independientemente si es político o si es empresario, tiene que cumplir estas normativas que son aprobadas a nivel legal, a nivel técnico y a nivel administrativo y económico, sea senador, sea diputado, sea un inversionista que venga de fuera o un inversionista local que quiera invertir dentro del sector. Es decir, que lo importante es darle cumplimiento, no importando el ente, sea político o cual que sea. En ese sentido, otro de los aspectos, don Julito, que nosotros estamos trabajando en esta ley es el uso que se le da a los fondos que se le cobran a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, lo que se llama el CDT, la contribución al desarrollo de las telecomunicaciones, que dentro del Indotel se le llama el FDT, el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. En ese sentido, ese fondo fue creado para donde a las empresas telefónicas no les resultara costo beneficiosa invertir, el Estado a través de proyectos de contribución social y para reducir la brecha digital iba a invertir. Pero estos fondos en la ley no se especializaron y se han utilizado para caminos vecinales, se han utilizado para dar becas, para dar computadoras. Es decir, no es el objetivo inicial de ese 2% que ahora se ha reducido en un 12% en los últimos 3 años, porque el Indotel aporta al presupuesto, se le quita la mitad en los últimos 3 presupuestos, de que vaya destinado específicamente a la inclusión digital, a la reducción de la brecha digital, que nosotros esperamos que en el proyecto que nosotros estamos preparando, esta brecha sea reducida de manera más rápida. ¿No le preocupa al Poder Legislativo que no importa la legislación, no importa que esté Vargas, que esté Gedeón, que esté el que esté ahí sentado, porque siempre las telecomunicaciones tienen 4 nombres en este país? Se llama Melo, Fabiola Medina, Tony Delgado, Risek y una señora apellido Castellano. ¿Usted no le preocupa que sepa que lo que se hace es lo que esas 4 o 5 personas les da la gana? Bueno, aquí lo que nosotros debemos llevar, no solamente el Congreso, sino el país, a un Estado de Derecho. Es decir, yo creo que esas personas que usted mencionó se han hecho especialistas en este sector. Es decir, esto es un sector regulado de la economía donde pocos profesionales, pocos abogados se han especializado en este tema, y yo creo que uno de los grandes retos. ¿Son miembros del Consejo? Bueno, ahí está, porque la ley... ¿Y cuando no está uno, está otro? Bueno, son parte de los manejos que siempre se han dado en la Constitución. Yo creía que había un asunto de ética también que debía regir. Bueno, la ley establece, la ley del Indotel establece... Usted no puede ser juez y parte y ser abogado de todas las telefónicas y miembro del Consejo. Algunos elementos de consanguinidad y de relación. Esa gente nunca pasan por impuestos internos a pagar los impuestos de los honorarios que ellos ganan.
Usted se ha quedado callado, doctor. Déjeme decirle algo. En su propuesta de modificación o de introducción, ¿cuáles son los puntos? Usted sabe que es muy dinámica la ley de telecomunicaciones porque sabemos que todos los días la tecnología se va adelante. Nosotros sabemos que si usted coge la historia de telecomunicaciones, cuando se inventó la radio, era la radio onda corta y AM, no había más nada. La FM era un enlace. Después vinieron la FM como una frecuencia de difusión. Una frecuencia de difusión. Lo mismo pasó con los canales, todos eran VHF, después vinieron los ultra high. Entonces yo quiero preguntarle, esa modificación continua de lo que es una emisora pasaba a ser un enlace, y lo de que hoy es un enlace, mañana piensa en una onda de en una banda de transmisión, todavía va a seguir ocurriendo. Hay todavía posibilidad de que lo digital produzca más frecuencias. Bueno, ese es uno de los aspectos importantes de esta ley. Es decir, cuando se aprobó esta ley, habían términos que no se estaban manejando en el momento, como la televisión avanzada, la televisión digital, pero no solamente esto, la telefonía IP, las redes sociales. En ese entonces, en el año 98, esos son temas que no se manejaban. Inclusive eran temas incipientes como el Internet, que no era lo que hoy es el Internet. En ese sentido, yo creo que uno de los grandes aspectos de esta modificación, aparte de los cambios tecnológicos que se están dando, es reforzar los temas que tienen que ver, como dije al inicio, con la defensa y los derechos del consumidor, con que el Indotel juegue su rol de regulación de todos los agentes que están en el sector, de lograr una calidad de servicio, que insertar la parte de la calidad del servicio y lograr posiblemente, Julito, así uno de los elementos que no se tiene. En República Dominicana es el país que más caro paga los servicios de telecomunicación. También aquí yo he que dar energía la más cara, ¿no? 30% de cada 100 pesos que usted paga por un servicio de telecomunicación, 30 son de impuestos. Estamos hablando del 2% del CDT, un 10% por un lado, más el 18% del ITEVI. De los países de América Latina es donde más caro se paga, que es una barrera de entrada, incluso para usted poder desplegar. Un 30%. Bueno, pero hay que pagarle a los legisladores. Todavía. ¿Hay alguna propuesta para limitar el monopolio en las telecomunicaciones? Que hay una tendencia a eso. Bueno, no me refiero a los periódicos, porque los periódicos, usted compra una rotativa y puede tirarla, un solo dueño puede tener 10 periódicos, pero con respecto a los canales, no hay ninguna limitación para que no esté en manos de la misma gente. Bueno, si usted se ha dado cuenta, este sector de las telecomunicaciones ha estado desde su historia, primero siendo monopólico, luego oligopólico, desregulado, regulado, y el sector ahora mismo ha llegado a un nivel, en cuanto a, por ejemplo, telefonía móvil y ciertos servicios, a un nivel ya de saturación. Si usted se da cuenta, muchos de los usuarios lo que están es cambiando de una telefónica a otra. En ese aspecto es casi seguro que, viendo el análisis de la situación, se esté dando lo que nosotros estamos viendo, la fusión de empresas que están adquiriendo a otras, y entonces reduciéndose la cantidad de players, como le llaman en inglés, o de agentes que están trabajando en el sector, de operadores, lo que pudiera llevar el temor a un asunto de un monopolio o de un oligopolio, de que quede una mano. La ley puede estar dirigida a prever, por ejemplo, que parece ser que la telecomunicación alámbrica se va a desaparecer por la inalámbrica. Va a pasar un tiempo todavía hay un tiempo que debe darse, porque incluso estamos hablando de servicios de fibra óptica, porque sí, el cobre, en un tiempo desde que yo entré a las telefónicas se decía que iba a desaparecer. Todavía hay una cantidad de cobre dando servicio y produciendo rentabilidad, pero se están modernizando los servicios de video con fibra óptica hasta la en cobre. No, en silicio. La fibra óptica sale de silicio, que sale de la arena, es un conductor a través de la luz, pero no es metálico, es a través de silicio que se extrae la fibra de cristal. Hay fibra de vidrio y fibra de plástico, pero sale del silicio. Bien, vamos a darle las gracias a Tobías Crespo
y a desearle mucho éxito en esas dos comisiones que son tan delicadas todavía. Vas a tener ahora el problema de Loma Miranda. ¿Cuál es tu posición en Loma Miranda? Bueno, nosotros en el caso de Loma Miranda consideramos que es un tema que ya lo tiene el Senado de la República. La Cámara de Diputados la declaró pues Parque Nacional, y es un tema que no solamente el Senado, sino el Poder Ejecutivo debe evaluar y ponderar la situación que se ha dado con este tema de Loma Miranda y sopesar cuál decisión se toma. Pero desde el punto de vista de la comisión nuestra y de la Cámara de Diputados, ya ese proyecto salió del entorno de la Cámara y está en la cancha del Senado de la República. Bien, los impuestos que pagan la Telefónica, ese 30%, ¿eso es un impuesto que está aprobado en el Congreso? Son por diferentes leyes, está el 18% del ITEVI. Pero son legales. Sí, cada uno son legales, sí. Bien. Pero, por ejemplo, hay iniciativas en otros países donde se está tratando de reducir por lo menos la tasa cero de Internet para que más usuarios puedan tener acceso y conectividad, pero entonces rompe con el equilibrio del Estado que recibe ingresos y hay que compensar esos ingresos por otro lado. Pero yo creo que lo que se busca con llevar los servicios de reducir la brecha digital compensa lo que pudiera ser la pérdida de ingresos por otro lado. Bien, vamos a darle las gracias de nuevo, y yo creo que queda muchas cosas. Una de las cosas que quería preguntar es si esos dos temas tan nodales como energía, minas y telecomunicaciones, en algún momento el partido tiene una comisión, una secretaría de esos asuntos. El partido del gobierno, o eso se lo dejan a los legisladores. No recuerdo si dentro del PLD hay una secretaría que maneje el tema. Ni siquiera lo recuerdo. El de las TICs, creo que ahora con la conformación del nuevo Comité Central se debe crear la secretaría de las TICs, de la tecnología de información y comunicación, y ya que el partido está metido en vanguardia digital, en el periódico digital, y de llevar formación a los miembros del PLD a través de las TICs. Y en el caso de energía y mina, no recuerdo que haya algún titular en esta área, pero son de los elementos de la red. Yo creo que esto está en Funglode, y Obra Pública está el tesorero encargado de eso, del partido. Creo que no recuerdo. Todavía, gracias. Es si el secretario general alguna vez reunió ese directorio. No tenía tiempo. Todavía, gracias. Gracias a usted. Mucho éxito. Gracias.